Y ahora vamos a dar espacio a las preguntas que hizo el público durante sus disertaciones. Mientras que nos vamos acomodando, les cuento que aquí en la Ciudad de Buenos Aires está lloviendo intensamente, así que por lo menos para los que estamos aquí, es una buena oportunidad para capacitarnos y haber visto esta segunda experiencia ganadera. La primera pregunta, mientras vamos recibiendo las del público, me gustaría hacerla a mí. Vieron que el que reparte siempre se lleva la mejor parte, así que va a ser una pregunta de balance, ¿no? En marzo del año que viene se van a cumplir 15 años del cierre de las exportaciones y la ganadería en esos 15 años atravesó dos ventanas bien marcadas, ¿no? Tuvo los primeros 10 con el negocio completamente cerrado y los últimos 5 con el negocio abierto. Entonces la idea es consultarles a cada uno, que cada uno dé su opinión y diga en estos 15 años, y considerando estas dos ventanas bien marcadas, ¿qué consideran que se aprendió y se reaplicó, o sea, volvió a aplicarse productivamente? ¿Qué se perdió definitivamente, más allá del tiempo, que es algo que se perdió definitivamente, pero qué se perdió y no va a volver? ¿Y qué está costando recuperar a partir de estos dos grandes momentos que vivió la ganadería en el país? A ver quién se anima, alguno de los primeros que se anime. ¿Empezamos por la edad? Son de cabeza. Diga, bueno. Dale. Me parece que buena. Espero que se haya aprendido es que esa medida tomada en marzo del 2006, que fue la primera vez en la historia de Argentina que se tomó de cerrar las exportaciones, que no vuelva a suceder, ¿no? Después se vio que al productor, al ganadero, al agricultor, si le sacan la pata de encima y lo dejan trabajar, hace las cosas bien y va para adelante y todo. El tema es cuando se le empiezan a meter y bueno, y ya hemos visto algo ahora. Si bien es un tema que no es que a mí me escapa, ¿no? Porque yo estoy dedicado a lo mío, entonces todo lo que es en cuanto a las medidas estas, uno las ve desde el punto de vista de veterinario trabajando en el campo. O sea que yo veo que a mis clientes lo mejor que pueden hacer es que tengan un horizonte claro, dejarlos trabajar y siempre donde le levantan un poquito la pata, enseguida el ganadero generalmente reinvierte todo. Yo en estos años, muchos clientes míos, sobre todo los últimos 5 años, arreglar mangas, alambres, invirtieron en genética, o sea, que es cuestión de que vean un poquito el camino claro para que inviertan y no se lleven la plata. O sea, el ganadero invierte en el campo y deja la plata, cambia la camioneta, el tractor, lo que sea. O sea que yo veo que se perdieron mercados en su momento, lamentablemente, y bajamos a 180.000 toneladas. Bueno, volvimos el año pasado a 800.000 toneladas de exportación y este año, los primeros 6 meses, llamativamente había aumentado. Sí que lo tenemos a China, que está traccionando como loco, pero bueno, no sé, yo lo que veo es eso. Sí, yo para aportar a la opinión de qué es lo que se perdió, yo creo que fundamentalmente lo que más se perdió es recurso humano, capacidad humana para hacer ejecución de tareas ganaderas. O sea, cada vez que los precios no acompañan al sector ganadero y esas zonas o esos predios que estaban destinados a ganadería pasan a agricultura, hay una desinversión realmente relacionado con lo que menciona Chuni, una desinversión que tiene que ver con la infraestructura, aguada, alambrado y demás, pero fundamentalmente, digamos, en estos últimos 15 años lo que yo he visto es una gran pérdida de recurso humano calificado para poder trabajar en ganadería. ¿Y qué se ha incorporado? Y mucha tecnología, o sea, la tecnología que acompaña a los sistemas de alimentación, como son el feedlot, con los mixers, con comederos de autoconsumo, con una cantidad de elementos tecnológicos para manejar comida, por ejemplo. Eso se ha incorporado muchísimo en reemplazo de esa carencia de recursos humanos. Mauro. Bueno, sí, yo coincido plenamente con las dos opiniones anteriores. Creo que lo que se perdió también es oportunidad de inversión o de reinversión en el sector. Me tocan algunos casos personales de productores que hace 10, 12 años atrás tenían 50 con un montón de ideas y proyectos y potencial. Y hoy dicen, tengo más de 60, ya no vale la pena. Y si no tiene un hijo que lo suceda, no van a dar el paso adelante.
pero el tiempo perdido no se recupera. También coincido con los otros dos disertantes en que hay muchas cosas por hacer, por ganar, y me parece fundamental, lo digo en otras palabras, lo que dijo Chuni, es que haya un horizonte, y eso depende de una política de Estado. No debemos depender del Estado, el productor puede trabajar por sí solo y traccionar al sistema, pero sí necesitamos una política de Estado que nos diga hacia dónde vamos, qué tipo de animal producir. No nos olvidemos que estamos en un ciclo que es relativamente lento, entonces las medidas que tomamos hoy la vamos a ver en la góndola dentro de al menos 3 años, en el mejor de los casos. Por lo tanto, necesitamos anticiparnos a esas realidades. Hoy China traccionó bastante bien, pudo hacerse recambios generacionales en los rodeos, hay incorporación de tecnología, mejora genética, y luego tal vez en manos de instituciones, diferentes tipos de instituciones, ¿por qué no IPCBA? Es bueno ayudarle a la gente a entender de que hay diferentes nichos de mercados para diferentes productos. Entonces, como país tenemos que saber a quién le vamos a vender para poder producir en forma consistente con ese tipo de demanda. Y por último, para redondear, a mí me parece que tenemos que expresar un buen mensaje a pesar de la coyuntura del COVID-19, porque nuestro sector de producción de alimentos va a ser el primero que va a rebotar. Lo que no creo que siga igual es el nivel de consumo de carne en cuanto a calidad dentro del país. Entonces, más que nunca tenemos que entender que vamos a depender de las exportaciones. Por lo tanto, insisto, una buena política de Estado y una buena programación, al menos a mediano plazo, para darle tiempo al productor a que prepare el sistema para abastecer esa demanda. Impecable. Bueno, ahora paso directamente a las cuestiones técnicas y a las preguntas que hizo el público. En este caso, la primera va a ir para Chuni, la hace Francisco. Francisco te pregunta, muchos dicen que la capacidad de servicio no sirve y se dejó de usar. ¿No representa el comportamiento real? ¿Es así? Bien, para romper el fuego. Claro. Bueno, lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto se empezó a hacer la prueba así media masivamente, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 85, entonces uno ha pasado 35 años en Argentina y trabajé en muchas cabañas, de las cuales algunas no la están haciendo, sobre todo porque el criador, que en definitiva es el que pone la plata y paga por un toro, tampoco le exige, ¿no? O sea que es un poco medio extraño todo esto, porque a su vez, en los cursos que yo doy desde el año 91 de capacidad de servicio, examen de fertilidad en toros, cada vez veo más demanda de los colegas, ¿no? Porque este año vinieron 40, el año pasado llevo 601 veterinarios que vienen un poco a unificar una metodología de trabajo. Realizamos la prueba de capacidad de servicio en la parte práctica y bueno, ellos vienen acá 3 días al sur, se capacitan y después también son ellos los que tienen que salir a difundir la prueba. O sea que evidentemente, por eso, es raro lo que pasa porque, sobre todo hoy en día, que un toro, ayer estuve viendo unos promedios 180, 190 mil pesos acá en Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, Pampas y Angus, de promedio. Y bueno, y si los vas a comprar para usar el 4%, evidentemente te sobra mucho la plata, porque si esos toros los usás al 2%, vienen con la capacidad de servicio evaluada, es un ahorro del 50% con los mismos resultados. Por eso, a mí hay muchas cosas en mi cabeza, que ya será porque está muy gastada, que ya no las entiendo, ¿no? Entonces, ya te digo, por un lado, el criador no exige. El cabañero sabe que si hace la prueba, puede tener algunos toros más de rechazo, aquellos que no saltaron la tercera valla, ¿no? Siempre y cuando pasen el examen físico y sanitario, les queda una valla más por saltar. Si a él no le exigen, logísticamente reconozco que tiene un poco más de problemas que una realización clínica y un raspaje, no hay duda. Pero tampoco es imposible hacerla. O sea que va un poco de la mano. Los cabañeros en sí, no debo ser una persona muy grata yo, porque si yo estoy recomendando
que usen el 2%, y ellos, viste, venden ese producto. Entonces, si lo usan al 5 o al 6, para ellos mejor, pues van a tener más demanda. O sea que es todo, viste, cosas que, bueno, y uno trata de hacer todo lo imposible para que la tecnología se difunda, sobre todo para que el criador sea el que más se beneficia, que es el que en definitiva va a decir, bueno, uso 2 toros en 100 o 4 en 100. Y si uso 2 toros en 100, le digo, comprá menos, pero los mejores. Andá y comprá la cabeza de remate. Si vos lo vas a usar al 2%, cualquiera que te corre esos toros que lo va a usar al 4%, vos tenés una ventaja amplia. Pero bueno, no sé si, no tengo la respuesta. Mira, no se hace papa, no lo sé. Por eso te planteé muchas cosas que yo también tengo dudas, o sea que no las termino de entender. Pero no sé, Francisco, si te aclaré o te oscurecí más la cosa. Bueno, ahora nos lo dirá. Mauro, la siguiente pregunta va para vos, la hace Omar. ¿Por qué la práctica de destete precoz no se difundió más? Bueno, tal vez a la culpa primero la tenemos los técnicos, que somos quienes tenemos que difundirla. No obstante eso, yo creo que hay un fuertísimo, pero fuertísimo, al menos en el norte, influencia de la tradición en la práctica de la ganadería. Todavía hay gente que desteta y quedan los terneros en campos naturales, cuando todos sabemos que un ternero de destete 180 kilos, 170 kilos, necesita al menos un 14-15% de proteína en su dieta, y los campos naturales del norte en esta época están por debajo del 7, del 8 y con una bajísima digestibilidad. Pero aparecieron desde hace un tiempo atrás, bueno, en el caso de Sebastián lo va a saber explicar mejor, biotecnologías nutricionales importantísimas para los destetes precoces y hiperprecoces, que permiten tener muy buenos resultados sin ningún tipo de miedo a que ocurran problemas como diarreas y mortandades. Tal vez deberíamos tratar nosotros de divulgar un poco más la técnica y enseñar un poco más. No obstante, yo veo que en los últimos 4 o 5 años, en esta zona, que es una zona mixta y hay acceso a subproductos industriales para alimentar la hacienda, se practican destetes que no todos son hiperprecoces, pero sí anticipados. Entonces, en lugar de dejarlos como se hacía tradicionalmente hasta los 7 u 8 meses al pie de la madre, se los retiran a los 4 o 5 meses. Y entonces, de esa manera, las madres pueden recuperar condición corporal. Sigo con vos, Sebastián. La siguiente pregunta la hace Juan. Dice, ¿cuál es tu opinión del destete hiperprecoz? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes por lo que los productores que lo hicieron abandonaron esa práctica? Retomando un poquito la pregunta que le acaban de hacer a Mauro, yo por ahí no estaría tan de acuerdo, si bien yo soy el nieto, digamos, de las 3 generaciones de investigadores que desarrollaron estas prácticas para Argentina y para toda Sudamérica. En Argentina aproximadamente se destetan 2 millones de terneros bajo estas condiciones, destete precoz o hiperprecoz. Entonces no es una práctica que no está difundida. Una de las problemáticas que hace que la gente abandone los destetes hiperprecoces es la falta fundamentalmente de formación, tanto de los técnicos como de los ejecutores, digamos, o los operarios que llevan adelante la práctica. La que nosotros encontramos como la más dificultosa de todas es el mal manejo que se hace muchas veces de la fibra. El suministro excesivo de fibra en la categoría de destete hiperprecoz puede llegar inclusive hasta matar los terneros. Cuando digo suministro excesivo de fibra, estamos hablando por encima de los 200 gramos por cabeza. Cualquier animal que pese menos de 80 kilos no tiene la capacidad ruminal como para poder hacer un buen proceso digestivo de esa fibra, y lo que termina es generando una impactación ruminal como la que se ve en vacas que consumen recursos de muy pobre calidad. O sea, se llena todo el rumen de pasto, el animal no lo puede digerir y terminan muriendo por un shock hipovolémico cuando eso empieza a consumir agua de todo el sistema circulatorio. Esa es una. La otra que aparece con mucha frecuencia es la enfermedad respiratoria. O sea, uno tiene que pensar que está metiendo en un sistema similar al de feedlot a un ternero que pesa 50 kilos o 70 kilos, como puede ser hiperprecoz o precoz. Entonces, las enfermedades respiratorias como la neumonía son las principales causas
de enfermedad infecciosa en los destetes, y esto tiene una correlación directa con el ambiente que se le ofrece a esos animales. Entonces, estas serían las dos principales causas de pérdida y por las cuales los productores o las empresas abandonan la práctica. La otra, Mauro hizo un desarrollo de lo que son los costos. Hoy, en relación de costo, para poder producir un 15, un 20% más de terneros con el mismo rodeo, saltar de un 70 a un 85, o saltar de un 55%, como tenemos en el NEA de preñez, a un 80% por la aplicación de la práctica, eso claramente se paga con los insumos. O sea, el mayor número de terneros paga los insumos. Pero hay otras cuestiones también que están ocultas en esto, es que es la mejora de la condición corporal de la vaca, no es solamente para aquellas que deseo preñar, sino para las que van de refugio como para venderse, entonces eso hay que valorizarlo también. Y si yo hago un muy buen manejo de la práctica de recría del ternero, que es otra de las causas por las cuales fracasa la práctica, puedo lograr inclusive hasta mejorar los pesos a los 6 meses que lograría con esos terneros en una recría controlada con alimentos concentrados, que no lo va a hacer el vientre amamantando en un campo natural. Bien, Carlos, vuelvo a vos. En realidad, Chuni, quiero decir, Carlos te va a hacer una pregunta. Dice, ¿cómo ha ido evolucionando la capacidad de servicio de los toros con el avance de la genética? ¿Cómo me encasillan con este tema? De ahí, los mitos no, la capacidad de servicio. Otra cosa que no dije antes, que bueno, que como gracias a Dios más del 90% de los toros, si evaluásemos a todos, andarían bien en la prueba. No es que si vos no haces la prueba, fracasás, ¿no? Y sobre todo en la Argentina, que usan 3, 4 o 5%, están cubiertos de cualquier eventualidad. Lo que pasa que, insisto, con el tema de la genética, la capacidad de servicio tiene la gran ventaja para cualquier cabaña que es de alta heredabilidad. Eso es clave. .67 le dio a Blocky en Australia, .53 nos dio acá en la Argentina, en un trabajo que hicieron 2 zootecnistas que son genetistas, profesores de Loma de Zamora, Alejandro Rodríguez y Rubén Martínez, que sacaron un .53 de heredabilidad de la capacidad de servicio, y que es altísimo, o sea que el 53% de los toros tengan la capacidad de servicio del padre es clave. Y lo que pasa que como las cabañas, muchas de ellas no usan toros importados, que a lo mejor viene el semen en la Argentina y no más, entonces en un momento se les complicaba, pero hoy en día, evaluando los hijos, uno puede tener casi la certeza de que si tantos hijos son de altísima o de muy alta capacidad, pensamos que están siendo sus padres también con esta característica, ¿no? O sea que en cuanto a la genética de las cabañas que yo voy, 2 fundamentalmente, que hace más de 30 años que hago la prueba, prácticamente los toros de rechazo por baja pasividad andan entre el 2 y el 3%, cosa que a lo mejor la primera vez, dependiendo del padre que esté usando, podría ser un poco más alta. Pero insisto en que tiene esa gran ventaja de que no es que te ganás la lotería un año, te va bien con tu producción en una cabaña y el otro año fracasás. Si seguís una línea y que como la capacidad de servicio no tiene ninguna correlación con nada, vos no podés seleccionar, vos decís, alta circunferencia total, puede ser de baja capacidad de servicio. No está relacionado con nada. Depende de un centro sexual que el toro tiene en su cerebro y que eso es la respuesta a un nivel basal de testosterona. O sea que tampoco la podés modificar con hormonas para mejorarla, y toros con hipoplasia testicular, que uno ha rechazado en el examen físico a los 2 años, 24 o 25 centímetros, testículos totalmente hipoplásicos, entran a un corral en la prueba y completan varios servicios, pero posiblemente esté eyaculando agua o semen con muy pocos espermatozoides, porque no hay ninguna correlación. Vos la prueba, la única forma de saber es hacerla en un corral. La aptitud del toro, digamos, la bonsmología, lo que se llamaba selección por aptitud funcional, un toro bien masculino, bien macho, con muchos testículos,
a lo mejor el 90-95% va a andar bien, pero siempre podés tener un porcentaje bajo que sea de alto. O sea que lo importante es eso, ¿no? La heredabilidad que tiene, y que es muy importante, y sobre todo en todos los adultos, completás el examen, ¿no? Le ves el pene que esté perfecto para servir. Y en toritos vírgenes hay papilomas, ahí aparecen muchos, 3, 4, 5%, depende, y uno que vende un producto, a veces lo vendés sin verle el pene. Lo palpás, pero un veterinario, por más que sea muy bueno, hay papilomas pequeñísimos en el glande que es imposible palparlos, y lo ves solamente en el reflejo de búsqueda, cuando el toro está buscando la entrada de la vulva para servir una vaca. Así que es completar el examen. Pero, ya te digo, muchos no lo hacen porque, bueno, ¿viste? O sea que, como todo, ¿no? No están convencidos, y si no estás convencido, es difícil poder aplicarlo, ¿no? Bien, bien, bien. Mauro, ahora Claudio te pregunta, ¿cuánto de ese 62-63% de destete que tenemos desde hace 20 años se debe a problemas reproductivos y cuánto a problemas de nutrición de la vaca? Bueno, es una pregunta bastante general y que, como es general y es tan diverso nuestro país, debe tener respuestas diferentes en diferentes regiones. Pero apuntando también a una respuesta general, yo creo que el mayor problema es nutricional. Obviamente que hay lugares donde existen gran cantidad de problemas sanitarios. A mi entender, la diarrea viral bovina está haciendo estragos. Muchas veces adjudicamos problemas de falta de gestación, abortos, reabsorción embrionaria a enfermedades que son realmente el factor etiológico, pero hay un predisponente que es la inmunodepresión que produce la diarrea viral bovina sin ningún otro tipo de síntoma. Aparte de que por sí sola también produce problemas de abortos, reabsorción embrionarias y un montón de otras patologías. Pero, insisto, yo creo que el grave problema nuestro es la condición corporal de las vacas. Históricamente, y por eso retomo el tema de la tradición, las vacas fueron utilizadas para producir en lugares donde no existía posibilidad de hacer ningún otro tipo de cosas. Y bueno, eso se vino arrastrando. La gran esperanza nuestra está en los productores agrícolas que se están reconvirtiendo a ganaderos, porque tienen otra idea de la unidad de negocio, tanto desde el punto de vista de inversión como de proyección de negocio. Y bueno, está a la vista de que alambrado de por medio, un tipo que hace una pastura o que suplementa o que desteta, de alguna manera mejora la condición corporal de la vaca, tiene resultados productivos muy por encima de la media de cada región. Acá en mi zona se desteta el 51-52%, más allá de que el productor te dice que desteta el 75%, pero cuando yo voy a vacunar aftosa cuento 100 vacas y pasaron 51-52 terneros, o sea, no hay muchas vueltas que darle a eso. Y más al norte, provincia de Corrientes, Formosa, están incluso más abajo, que es donde más arraigada está la tradición. Bien, muy bien, gracias. Sigo con vos, Sebastián. Jorge te consulta, ¿el crecimiento compensatorio tiene algún costo en algún aspecto para el animal? El crecimiento compensatorio fue un poco describir cuál es el costo que tiene para todo el aparato reproductor, sean machos o hembras. Nosotros tenemos algunas experiencias hechas también en animales de terminación, que apuntando a ese crecimiento compensatorio, observando rendimiento carnicero, y en general un animal que hace un crecimiento compensatorio se termina más liviano porque su demanda de mantenimiento suele ser algo menor que un animal que no lo tiene, entonces lo que hace es poner grasa más rápido y termina resultando en un animal más chico y de menor rendimiento carnicero al gancho. Si pesaran lo mismo, uno que nunca sufrió penurias nutricionales, que rinde el 60% a la salida de un feedlot, comparado con uno de igual tamaño que tiene 6 meses más de edad porque estuvo retrasado en su desarrollo, probablemente de 58 o 57. Nosotros contrastamos animales propios acá de la Experimental de Concepción del Uruguay, donde llegamos con mucha facilidad a los 390 kilos con 12 meses de edad en los machos, rindiendo entre el 60 y el 62, y en un feedlot local que está acá muy cerca, que son por compra, donde compras terneros de 150, 180 kilos, que muchas veces tienen entre 12 y 18 meses, nunca alcanzamos a superar el 57%.
de rendimiento carnicero. Entonces, Chuni lo sabe claramente, aquellos toros que sufren penurias nutricionales durante su primer año de edad nunca logran desarrollar el tamaño testicular, no lo hacen. Y en la vaca pasa exactamente lo mismo, nunca logran desarrollar el tamaño ovárico, y en ese estroma ovárico, al igual que están los espermatozoides para los machos, están todo el potencial ovulatorio de la vaca. Entonces, cuanto más chico es el ovario en ese desarrollo, uno tiene un resultado reproductivo inferior. La diferencia entre el macho y la hembra es que uno a simple vista lo puede ver, y en el caso de la hembra necesitaríamos hacer una ecografía con medición ovárica, que también es un elemento que tenemos disponible. Bien, entonces paso a hacerle la última pregunta. Le tocó a Mauro, la hace Gianni, y dice: ¿qué experiencia tiene con el uso de tablilla en vez del destete precoz? Bueno, se usa mucho, es más, me animo a decir que se usa más tablilla que la separación definitiva del ternero. Si bien, a ver, quiero hacer una diferenciación. Una cosa es el destete precoz con una separación definitiva, y la otra es un temporario con separación total del ternero de la madre, que al cabo de 72 horas se lo vuelven a juntar, o en lugar de eso la tablilla nasal por 14 días. El doctor Staringer en Colonia Benítez desarrolló bien ese tema y pudo ver que con el tipo racial que tenemos en el norte, el punto de quiebre serían 14 días. De esta manera el ternero queda al pie de la madre sin posibilidad de amamantarse, y está visto que al cabo de más o menos una semana incluso deja de insistir, de tomar actitudes de amamantamiento, y eso es lo que hace que la madre se sienta como, entre comillas, destetada temporalmente. Al cabo de ese tiempo, de los 14 días, se le saca la tablilla y los terneros vuelven a mamar. Hay algunos problemas de abandono, algunos problemas de mastitis, algunos problemas de diarrea, pero son los menos. La otra técnica de destete temporario es el encierre por 72 horas. El ternero se separa de la madre durante estos 3 días, y ahí lo importante es que no haya ningún tipo de conexión entre madre e hijo, ni olfatoria, ni auditiva, ni visual, lo cual complica bastante el manejo, pero quien tiene posibilidad de hacerlo también da muy buen resultado. Y eso hay que diferenciarlo de lo que es el destete precoz, que es la separación definitiva, el destete definitivo del ternero y la madre. Entonces, en el destete precoz hace falta desarrollar una estrategia de manejo y nutricional, como decía Sebastián, para atender ese ternerito que no está en condiciones de digerir la fibra que se le pueda dar a partir de pastos naturales del campo o pasturas, dependiendo siempre de la edad, ¿no? Pero el uso de tablillas nasales es muy importante. Bien, muchas gracias. Mauro, Chuni, Sebastián, llegamos al final de esta jornada. Les agradecemos a ustedes y a todos. Sí. Perdón, no, con respecto a la pregunta que le hicieron a Mauro, ¿Cómo no? Más de 20 años, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, Chuni. Yo tengo datos de 70 años que en la Argentina anda alrededor del 60% de destete. Segundo, cuando Mauro habló de la BBD, yo agrego también que en nuestra zona la neosporosis está produciendo bastantes pérdidas y no hay vacuna. Y con respecto a lo que dijo Sebastián, agrego que el torito, cuando uno desteta toritos, entre los 7 y los 12 meses de edad es el máximo crecimiento de la circunferencia escrotal. Por eso es fundamental que no le falte la nafta especial, ¿no? Porque a veces hay gente que desteta, se olvida de los terneros, después al año y pico, se perdieron esa oportunidad de crecimiento que tienen siempre y cuando estén bien comidos. Nada más. Bueno, muchas gracias, Chuni, por estas aclaraciones, aportando tu experiencia en otras preguntas. Les decía que llegamos al final de esta jornada. Les agradecemos a ustedes, a los expertos y a las personas que participaron. También le agradecemos a Clasca, WS, Mainero, Alolín, Clarín Rural, Infocampo y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros que nos acompañaron en el día de hoy. Para todos, les recuerdo que las disertaciones van a quedar subidas en esta misma web, y para las próximas jornadas podrán inscribirse ingresando solamente mail y contraseña. Por eso les deseo que tengan un excelente viernes y un gran fin de semana, y hasta la próxima.